hemos trabajado aquí con el contexto gráfico. Ya vimos que para poner líneas, objetos gráficos, en este caso formas gráficas le podemos llamar, pues tenemos que determinar sus parámetros, sus vértices, su ancho, su alto, etcétera, ¿verdad? Y nosotros lo estamos haciendo directamente dando las coordenadas fijas en el código. Que por ahí chequen su micrófono, por favor, porque se escucha. Ok, muchas gracias. Entonces les decía, nosotros ya en el contexto gráfico estamos dibujando formas gráficas a través de indicarles sus parámetros, sus vértices, ancho y alto, etcétera. Y lo hemos estado haciendo estableciendo las coordenadas fijas primero, ¿verdad? Y después ya vimos que podemos ajustarlas a la pantalla con variables. Sin embargo, sigue siendo en el código. Entonces, ahora vamos a ver que nosotros podemos obtener la información que define a las formas gráficas desde un archivo. Y aquí, pues, tenemos que platicar precisamente de los archivos. ¿Sí? En programación orientada a objetos, la última o penúltima unidad del curso es precisamente manejo de archivos. ¿Sí? Sin embargo, a veces no se logra ver esto. Entonces, miren, yo tengo preparado aquí unas diapositivas que tienen que ver con esto. Muy simplificado el asunto para que no nos consuma mucho tiempo. ¿Sí? Bien, para nosotros, ¿qué es un archivo? Pues un archivo es, a final de cuentas, simple y llanamente una secuencia de bytes, ¿sí? Donde los bytes obviamente pues están organizados o tienen adentro bits, ¿sí? Sabemos que un byte es la unidad básica, ¿no?, del almacenamiento, que está constituida por ceros y unos. Este conjunto de bytes, esta secuencia de bytes está almacenada en un dispositivo, ¿sí? Un disco duro, una unidad USB o un servidor, ¿sí?, conectado a través de Internet. Entonces, siempre está almacenado físicamente en un dispositivo. Y aquí lo importante es que es accesible, ¿sí? Nosotros podemos acceder a él indicándole dónde está físicamente. Nosotros le llamamos a esa forma de acceder la ruta de acceso, o normalmente le decimos el path, ¿sí?, que identifica a ese conjunto de bytes, ¿sí? Ese es básicamente ese es el concepto general de lo que es un archivo. Bien, nosotros podemos hablar de diferentes tipos de archivos, ¿sí? Pero básicamente nosotros los vamos a clasificar de dos grupos. Una es por su contenido. Vamos a decir, ok, este es un archivo por su contenido de tal forma o de tal forma. Y por su acceso, cómo podemos acceder a sus bytes, ¿sí?, y manipularlos. Son los grandes grupos, perdón, de cómo clasificamos a los archivos. Cuando hablamos de contenido, pues tenemos dos grupos. El primero, el más conocido, son los archivos que le llamamos de texto, de caracteres, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bytes, ¿sí?, que están almacenados en el archivo representan caracteres. Es decir, la computadora internamente tiene una tablita, ¿sí?, una tablita de equivalencias donde dice, ok, si el byte trae esta secuencia de bits, corresponde a tal letra del alfabeto. A esa tabla normalmente le llamamos la tabla ASCII, ¿sí?, porque esa es la que con esa se empezó a trabajar. Cuando nace Internet y ya se integran muchos más símbolos de caracteres que los que se trabajan en Estados Unidos y en lenguas
¿cómo se llama? Con los tipos de caracteres similares como el español, el francés. Entonces surge la necesidad de tener una tabla más grande. Por ejemplo, para los símbolos coreanos, los símbolos árabes, etcétera, pues que no estaban incluidos en la tabla ASCII. Entonces sale una tabla que es universal, que trata de integrar todos esos símbolos, se llama la tabla Unicode. Los símbolos iniciales de Unicode tienen el mismo valor que los de la tabla ASCII. Hay una variante con la ñ y algunas otras, ¿verdad? En el español sobre todo, pero básicamente concuerdan. ¿Cuáles son esos archivos de texto? Pues el código fuente, nosotros el código que escribimos en Java, en C, en el lenguaje que quieran, que estamos escribiendo, ese es un caso típico de un archivo de texto. Obviamente que los archivos que tienen extensión .txt, ¿sí? También son archivos de texto. Los scripts que luego se tienen los sistemas operativos, ¿sí? Para configurar una serie de pasos, también está hecho también se considera archivos de texto. Pero los archivos de Word, esos no son archivos de texto. Ahí ahorita vamos a ver por qué. Entonces, miren, me voy a cambiar un momento. ¿Sí? Y acá yo tengo dos archivos. Miren, el ambiente.java que tengo, lo voy a abrir con el editor de texto. Entonces, básicamente lo que tenemos pues, son caracteres, ¿verdad? Son caracteres. A eso le llamamos archivo de texto. Sin embargo, yo voy a buscar aquí un archivo de Word. Ahorita voy a crear un archivo de Word. Aquí. ¿Sí? Lo voy a guardar. OpenOffice es la versión libre del Office. Entonces voy a guardarlo aquí en tópicos. Aquí lo voy a poner ejemplo. Y lo voy a guardar como un archivo de Word. Aquí está. ¿Sí? Sí, que lo guardes. Entonces, aquí está, ¿no? El ejemplo.doc. Lo voy a abrir no con la aplicación, sino con el eh, editor de texto. Y observen, miren, no se ven los caracteres, ¿verdad? Con el bloc de notas o ¿sí? Entonces, por aquí en algún lugar estará lo que escribí. A ver, control F, a ver, editar de todos modos. Ya. ¿Habrá algún lugar donde esté? No, no lo encuentro porque si no aquí me lo hubiera dicho. Sí, pues fíjense, este es un archivo docx como el que ustedes manejan. No es un archivo de texto. Tiene un formato especial. Ya vieron que hay aquí unos caracteres que pues no los logra reconocer el bloc de notas, ¿sí? Como el que ustedes tienen, ¿sí? En el caso de este editor de texto que es como un bloc de notas, los caracteres que no logra reconocer, pues pone su código en hexadecimal. Este es el código en hexadecimal que representa a lo que está leyendo, ¿sí? En el caso de ustedes, el bloc de notas de Windows, pues a lo mejor les pone más caracteres o les pone espacios, pero no les pone el código en hexadecimal. Sí, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, los archivos de el Word de Office no son archivos de texto. ¿Sí? Bien, sigamos adelante. Entonces, debe haber otro tipo de archivos aparte de los archivos de texto. Y aquí se les llama archivos de bytes, archivos binarios, también se les llama, porque pues tienen, a final de cuentas, bytes. Ahora, fíjense que
Aunque hay una diferencia, ¿verdad?, entre los archivos de texto y los archivos binarios, hay que recordar siempre que lo que se almacena son bytes. ¿Cuál es la diferencia? Que el byte que está aquí en un archivo de texto tiene un equivalente en la tabla ASCII, ¿verdad? ¿Sí? Tiene un equivalente. ¿Sí conocen la tabla ASCII? Sí, profe. ¿Sí habían oído hablar de ella? Sí, profe. Sí, sí. Ok. Perfecto. Entonces, esa es la situación. Los archivos binarios, a diferencia de los archivos de texto, no representan caracteres. O sea, los bytes que tienen no representan caracteres. Y entonces, ¿qué necesitamos para interpretar lo que está dentro de ese archivo? Un programa que sepa interpretar lo que está dentro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Eso es súper importante. ¿Qué clásicos archivos binarios? Las imágenes, los ejecutables, los archivos PDF, los archivos Word, los archivos de Excel, ¿sí? Los archivos que generan ustedes en CorelDRAW, los videos, todos esos son archivos de bytes o binarios, ¿sí? Miren ustedes. No. El archivo, ya vimos qué pasa con el archivo .doc. Para yo entender el contenido que necesito, necesito un programa, ¿verdad?, que interprete cómo están los bytes, ¿sí? Ahora aquí yo tengo una imagen. Aquí está la imagen. Es una imagen, una imagen de formato JPG, ¿verdad? El tecnológico. Esta imagen yo la voy a abrir de nuevo con el bloc de notas para pues, ver qué onda con los caracteres. Y entonces, ahora que aquí está, miren, es la misma situación, ¿sí? Pues esto es lo que entiende el editor, trata de identificar letras y esto es lo que ve, ¿sí? Esta es la imagen, por aquí se ve el vigilante, a ver, búsquenlo, si se le ve la cara al vigilante. No, ¿verdad? No se le ve. Bueno, entonces, esos son los dos grandes tipos de archivos, de texto binario por su contenido, ¿sí? Bien, ahora, nosotros aquí en los ejemplos que vamos a hacer, vamos a estar trabajando con archivos de texto, ¿sí? Ya después se trabajará con los binarios. Pero también nosotros tenemos otra clasificación de archivos que son por su acceso. ¿Qué significa esto? Hay archivos que sabemos que son de acceso secuencial. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero acceder a un punto particular del archivo, tengo que consumir o leer lo que está antes, ¿sí? Los archivos HTML que usa el navegador son archivos de acceso secuencial. ¿Por qué? Porque el navegador lee el archivo que le decimos ahí, que entramos a la página del TEC y entonces hay un archivito que se llama index o welcome.html, ese es el primerito, ese es el que abre. Entonces es un archivo normalmente de texto y entonces lee la primera línea, el navegador la interpreta, checa que la entienda y si la entiende, la ejecuta. Luego va con la siguiente línea. Fíjense que los navegadores son unos intérpretes. Si se acuerdan de lo que les dijeron en Fundamentos de Programación, porque van interpretando línea por línea del HTML. ¿Sí? Y también los scripts. O sea, los scripts son una secuencia de pasos que debe hacer el sistema operativo. Bueno, pues primero ejecuta uno, luego ejecuta el siguiente, etc. ¿Sí? Bien, fíjense que los archivos, cuando nosotros trabajamos con NetBeans, ¿verdad? Sí. Cuando creamos un proyecto, le decimos New Project aquí. Aquí observen que les había yo comentado que vamos a trabajar con Ant. Bueno, Ant es una herramienta que me permite automatizar el proceso de compilación, generación del .jar y ejecución. Y entonces realmente lo que se hace con los Ant se maneja con script. Por aquí debe haber un script para los Ant. Cualquiera de ellos voy a abrir. Build, y eso en un XML. Ese es el script que utiliza la herramienta que se llama Ant, ¿sí?
para ir compilando. Miren, aquí tiene el nombre del proyecto. Estos son comentarios, ¿sí? No, de hecho, aquí... Sí, bueno, estos son comentarios. Y aquí, esto es el script, miren aquí. Que corra de tal forma la situación, el punto 03 menús, ¿sí? Etcétera. Entonces es un script en XML, que XML es una versión, es un tipo de archivo que se basa en HTML, tiene etiquetas, ¿sí? Ok, bueno, voy a cerrar. Esos son los archivos de acceso secuencial, ¿sí? Entonces, nosotros de hecho vamos a trabajar con este tipo de acceso, pero hay otros que se les llama de acceso directo, que nosotros podemos ir específicamente a una posición del archivo, ¿sí? Simplemente dándole la instrucción, ¿sí? Puede ser accesada de forma directa, usando siempre este concepto que se llama el apuntador, que indica dónde va a leer, dónde se va a leer en el archivo. Y el ejemplo clásico de esto pues son las tablas de las bases de datos. Nosotros definimos un índice, ¿sí? O una llave, perdón, ustedes manejan el concepto de llave. Y entonces ustedes le dan un select, pues hacen un acceso directo, ¿ok? Entonces esto es por los tipos de archivos, así están para todos los lenguajes. Pero ahora nosotros necesitamos trabajar los archivos, texto y binarios, secuenciales o directos, en Java, ¿verdad? Y como saben, pues Java maneja clases y objetos, entonces vamos a ver qué pasa con eso. Bien, fíjense, yo aquí voy a dibujar, aquí tengo mi disco, ¿verdad? Y aquí tengo un archivo. Pues aquí hay información en el archivo, ¿sí? Que nosotros para poderla manipular, pues la necesitamos subir siempre a memoria. Tenemos que colocar esta información en memoria. ¿En qué? En variables, ¿verdad? En objetos. Lo tengo que poner acá y ya trabajo. Entonces siempre debo tomar la información del archivo físicamente. Lo que se dice es leer la información y guardarla en la memoria, en una variable de tipo string, en una variable de tipo entera, o si son líneas de texto, ¿verdad? Pues en un arreglo, ¿verdad? De strings, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Pues siempre hay que guardarla en memoria para trabajar con ella. O por lo menos la porción que vamos a ocupar. Bien, fíjense que todos los archivos, todos los archivos, para que podamos acceder a ellos tienen dos llaves o dos puertas. Yo les llamo dos enchufes, ¿sí? Tiene uno de ellos, ¿sí? Que sería de este tipo, que donde la forma de obtener la información es tomando los bytes, ¿sí? Por aquí, si yo conecto aquí un cable, por aquí van a pasar bytes, ¿sí? Pasan los bytes, solamente bytes, ¿sí? Pero como tenemos los archivos de texto, ¿verdad? Entonces tiene adicionalmente otro enchufe que es diferente, ¿sí? Y este enchufe, pues, conectamos un cable y en ese cable se pueden obtener caracteres, ¿sí? Todos los archivos tienen estos dos accesos, dos enchufes, para bytes y para caracteres, ¿sí? Todos. Bien, entonces, como nosotros vamos a trabajar con Java, necesitamos un objeto que sepa conectarse con el enchufe para los caracteres o el enchufe para los bytes. Vamos a platicar primero de este. Bien, hay una clase por ahí, hay un paquete que tiene Java que se llama el paquete IO, ¿sí? Java.io, que tiene una gran cantidad de clases que me permiten trabajar con esta información, con estos enchufes. El más conocido es este, FileReader. Este es una clase que crea objetos que nosotros podemos considerar que son el cable que se conecta en el archivo, ¿sí? Cuando yo creo un objeto FileReader, le tengo que decir a cuál archivo se va a conectar, y lo que estoy creando es este cable, esta conexión, ¿verdad? Ok, entonces como esta es una clase, FileReader tiene varios métodos, ¿sí?
Y uno de esos métodos es el que me permite tomar la información del archivo y ponerla en memoria. El método conocido para FileReader es el método read. Cada vez que nosotros llamamos al método read de FileReader, ¿qué cosa es lo que hace? Toma un byte del archivo y lo trata de busca en la tabla ASCII su correspondencia, o sea, con el byte busca los bits en la tabla y si lo encuentra, devuelve el carácter y lo pone en la memoria en una variable de tipo char. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo que haría FileReader. Entonces, para poder yo trabajar con FileReader, tengo que crear un objeto de esta clase que le indique que va a obtener la información de este archivo. Tengo que darle el nombre del archivo, ¿sí? Para que se lo pueda. Y yo cada vez que lea de FileReader voy a estar leyendo caracteres, ¿sí? Chars. Bien, pero nosotros, ¿verdad? Nosotros no trabajamos con chars, trabajamos, o sea, no trabajamos, dame la letra H, dame la letra O, dame la letra L. Trabajamos con la palabra hola o hola mundo, o sea, todo completo, con cadenas de caracteres. Y nosotros en Java las cadenas de caracteres las guardamos ¿en dónde? En objetos de la clase string, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría, ¿sí? Que si yo tengo aquí la frase hola mundo, que yo la pudiera leer y guardar en un string, ¿verdad? Entonces FileReader no puede hacer eso. Sin embargo, Java me dice, ok, como esto es muy común, yo te voy a dar una conexión, un empalme, ¿no? ¿Cómo le podemos? Un convertidor, eso sería la palabra. Te voy a dar un convertidor, que si tú lo conectas a este cable, te voy a convertir lo que estás leyendo en string. Bueno, y ese convertidor pues no es más que un objeto, ¿verdad? Un objeto de esta clase, BufferReader. ¿Sí? Fíjense que el BufferReader se tiene que conectar al FileReader. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este sabe de los chars que le mandan, él convierte a strings. Con este método, readLine, convierte string. Se le llama BufferReader porque es un buffer. Un buffer no es más que como una memoria ahí temporal, ¿verdad? Que está esperando que le manden información. Entonces el FileReader le está mandando caracteres. Y él lo que hace es que los está pegando en un string. Cuando llega el carácter que dice es el último porque ya termina la línea y me voy a saltar a la siguiente, ¿verdad? Ahí termina el BufferReader y entonces ya devuelve el string. ¿Sí? Entonces eso es como una memoria caché chiquitita ahí que está esperando caracteres. Pero fíjense algo importante. El BufferReader, ¿sí? Pues, trabaja con string, pero no tengo ningún enchufe en el archivo que diga, conecta aquí y vas a leer string. No existe. Entonces yo el BufferReader no lo puedo conectar directamente con el archivo. Yo tengo que conectarlo con el FileReader. Tengo que hacer ahí como les decía, un convertidor, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la estructura normal que conocemos de los archivos. ¿Hasta aquí estamos bien todos? ¿Sí? ¿Vamos bien con la idea? Sí. Okay. Profe. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Bien, entonces, si yo quiero leer archivos de texto, pues tendría yo que hacer una estructura así, ¿verdad? FileReader, BufferReader, y ya puedo leer string. Pero también puedo leer bytes, ¿sí? Entonces, pues necesitaría yo, les decía, un cable, ¿sí? Que se pueda conectar aquí y que sepa leer bytes. Pues ese cable, en el caso de Java, se llama FileInputStream. El FileInputStream es una clase de Java que sabe leer bytes, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy read, lo que lee son bytes, 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 ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí esa es una forma de trabajar con él. Si yo quiero leer enteros, pues yo tendría que convertir de bytes a enteros. No tengo, como en el caso del BufferReader, no tengo aquí una clase que me convierte enteros. No existe. Yo lo tendría que hacer. Pero bueno.
Y aquí hay algo interesante, ¿verdad? A final de cuentas, yo les decía que los chars que contienen, pues contienen bytes, ¿verdad? Y si file import stream lee bytes, pues de alguna forma yo pudiera decirle que con el file import stream me devuelva un char, ¿sí? Bueno, entonces voy a ocupar otro cable, un convertidor. Este convertidor toma bytes y crea chars. Se llama input stream reader, ¿sí? Entonces, si yo leo de input stream reader, ¿sí? Lo que hace es toma los bytes y busca en la tabla ASCII y devuelve un char, ¿sí? Entonces, para leer un char yo tengo dos formas. Puedo utilizar un cable file reader o puedo utilizar un file import stream y conectarle un convertidor y, y devolver un char. Son las dos formas que puedo hacer. Pero pues obviamente, ¿verdad? El import stream reader que devuelve char. ¿Y qué cosa es lo que puede leer este convertidor? Puede leer chars y convertir string. Entonces yo el input string reader también lo puedo conectar con un buffer reader, ¿sí? Y convertir a un string. Entonces, pues yo puedo tener un cable y un convertidor para leer string. O puedo tener un cable de bytes y dos convertidores. Uno que convierte de bytes a char y el otro que convierte de char a string, ¿sí? Y las dos formas son comunes de ver en la literatura, ¿sí? Con las dos podemos trabajar, ¿ok? Todas estas clases que están aquí, esto es para leer, ¿verdad? Pero si yo quiero escribir, pues también necesito tener cables que me permitan escribir. Entonces, estos son input, ¿verdad? Aquí dicen input o lector, ¿verdad? De reader, ¿sí? Entonces, estos solamente pueden leer. Si yo quiero escribir, necesito la versión writer, file writer, buffer writer, input string writer, y aquí sería file output string, ¿sí? De salida, que son otras clases. ¿Okay? Bien, todos estos clases que tengo aquí son de acceso secuencial, todas. Es decir, si yo quiero ir a la línea 10 del archivo, tendría que leer las 9 anteriores, ¿sí? Este es el detalle con esto. Y ya finalmente, a estos dos cables que se conectan al archivo se les llama flujos. Ese es el nombre que tienen, streams, flujos. ¿Por qué? Porque aquí en el cable fluye, ¿sí? Una secuencia de caracteres o una secuencia de bytes. Un flujo de caracteres o un flujo de bytes. Ese es el término que se maneja, ¿sí? Ok. Ahora, este concepto de flujo no es propio de Java. Esto viene de C. O sea, en C se conceptualizó esta forma de trabajar, ¿sí? Ok. Ahora, estos dos ya no son flujos, a estos se les llama buffers, también se les llama filtros, si quieren, ¿no? Pero pues son buffers, ¿sí? ¿Ok? Entonces, básicamente ahí tenemos esta situación. Pero son de acceso secuencial, sin embargo, pues también tenemos el acceso directo. Entonces, si yo tengo el acceso directo, ¿sí? Pues necesito también conectarme a estos enchufes para tener acceso directo. Y en Java el acceso directo se da a través de una clase que se llama Random Access File. Esta clase permite tener acceso directo al archivo. ¿Sí? Acceso le llaman aleatorio, ¿no? Porque yo quiero ir a la línea 20, a la línea 30, etc. ¿Sí? Y fíjense que esta clase es muy interesante. ¿Por qué? Porque puede leer cualquiera de estos. Tiene métodos, todos. Tiene un montón de métodos para leer char, string, boolean, byte, flotante, todos los tipos de datos los puede leer. ¿Sí? Eso está interesante. Y esta clase Random Access File, yo le digo, quiero que sea solamente de lectura o quiero que sea de lectura y escritura. O sea, es bidireccional el Random Access File. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a hacer algo antes de continuar con esto. Aquí está.
Bueno, pues aquí está el paquete Java.io. Tiene algunas interfaces que después vamos a platicar. Y miren, acá están las clases, ¿sí? Y miren, aquí está el buffer reader que les decía. Lee texto de un flujo de caracteres, ¿sí? Los almacena y para leer arreglos y líneas, ¿verdad? ¿Sí? Pero tiene un montón. Ese también lo vamos a ocupar el file. Más adelante platicamos del file. Aquí está el file reader. Lee texto de archivos de caracteres usando un tamaño fijo, es decir, un char. File input stream. ¿Sí? Y luego por acá tenemos fíjense que en el caso del file input stream, yo lo veo, ¿sí? Dice, ¿dónde está? Aquí, mira, el constructor, ¿sí? Aquí están los métodos, miren, puedo leer bytes, lee el siguiente byte de datos, pero miren dónde lo almacena, en un entero, así lo definieron, en un entero. Ahora yo puedo leer un arreglo de bytes, ¿sí? Pero no que lea 4 bytes y sea un entero, ¿no? Es un arreglo donde cada elemento es un byte, ¿sí? Ese sería el file input stream, ¿sí? Ah, perdón, aquí me equivoqué porque entré al filter, por eso no encontraba el file input. Aquí está, no filter, no. File input stream. Por eso no lo veía bien. Miren, fíjense que el file input stream, para crearlo, yo puedo ponerle un objeto file, que más adelante vamos a platicar de este objeto, pero aquí está. Este es el que vamos a ocupar. Aquí sí le puedo poner el nombre del archivo. El nombre del archivo me dice. ¿Sí? Ese sí lo puedo conectar. El nombre del archivo. Y pues tiene los métodos, les decía, lectura, lee un byte, pero lo guardo en un entero, aunque solamente lee un byte. O leo una secuencia de bytes en un arreglo. ¿Sí? Ok. Y el otro es el buffer, buffer reader. Miren esto. Voy a ver. El constructor del buffer reader. Miren cómo está diciendo que se maneja así, ¿verdad? New buffer reader, y adentro se le pone el file reader, el que sabe conectarse con el archivo. ¿Por qué? Porque fíjense, estos son los constructores de buffer reader. Ninguno, ¿sí?, acepta un string, es decir, el nombre del archivo no se lo puedo poner. O sea, no hay forma de conectarlo directamente con el archivo. Por eso se necesita el reader. Y aquí dice que lee texto de un flujo de caracteres, ¿sí? O sea, no lee directamente de un archivo. Bien, ahí están las clases que vamos. Ah, y el random access file ya para terminar. Aquí está. Soporta lectura y escritura en acceso aleatorio, ¿verdad? Y entonces, miren, aquí le podemos poner el modo, ¿ven? Vamos a ir al constructor Constructor, aquí está, miren. Le ponemos el archivo con un objeto file, que tenemos que platicar de este. Y luego el modo, y el modo, miren, es de lectura y escritura, ¿sí? Y otro SID, dice, que actualice el contenido del metadato que es síncrono, ¿sí? Bueno, esas son otras banderas. Básicamente las que se ponen es lectura y escritura, ¿verdad? Y ya con eso se tiene. Y observen, les decía, tiene un montón de métodos. Aquí me voy para atrás para ver los métodos. Lee un boolean, un byte, un char, un doble, un flotante, ¿sí?, un entero, una línea, y la lee un string, ¿verdad?, long, etcétera. Entonces tiene un montonal de métodos ahí que los podemos ocupar. ¿Ok? Entonces, ahí está el esquema. Estos archivos, ¿verdad? Cuando los leemos, fíjense que esto es la memoria y vamos a decirlo que este sería el programa, ¿verdad? Está corriendo el programa en la computadora. Aquí hay una división.
Aquí está el Java trabajando, crea un objeto y está leyendo, ¿verdad? ¿Sí? Pero el archivo está en un disco y el archivo es externo a Java. O sea, Java no lo puso ahí, ¿sí? Esto está en un disco, en una USB. Entonces, cuando yo leo un archivo, ¿sí? Cuando yo leo un archivo, ¿qué pasa si el archivo que se quiere leer no existe? O sea, me equivoqué, era datos, ¿sí? O calificaciones.txt y en lugar de ponerle calificaciones le puse califica.txt y ese archivo no existe, no está. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si el archivo lo tenemos en una memoria que está conectada a la computadora y nosotros estamos trabajando con el archivo? ¿Sí? Y se nos olvida que estamos trabajando con la USB y la desconectamos. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué pasa si el archivo está en internet? Por ejemplo, los archivos que ustedes están bajando del portal, ¿no? ¿Sí? El material y todo. O los videos que se están ejecutando. Y se cae la conexión. ¿Qué pasa con los archivos? Pues la computadora, la máquina virtual del programa que está en Java, pues él no tiene ojos para ver si desconectan el USB. Y tampoco sabe, ¿sí? Pues no tiene el programa, no tiene toda la lista de archivos que tienen en su máquina. Tampoco sabe si el nombre que le pusieron es un nombre de un archivo que existe. Eso no lo sabe. Cuando se compila dice, ah, está bien escrito porque estás abriendo un archivo y aquí va un string, ¿sí? Entonces dice, no, pues está bien, ¿sí? A menos que te hayas equivocado en las comillas, ¿no? Pero estas situaciones no, el compilador no las puede ver, pero pueden suceder, ¿verdad? ¿Sí? Lo del internet sucede normalmente, ¿no? Es que se caiga la conexión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Y también, miren, vamos a suponer que estoy leyendo el archivo de texto y secuencial. Estoy leyendo, y luego se termina el archivo, ya terminó de leer el último byte, y yo insisto en que lea más, ¿sí? Quiero leer más bytes. Si ya no hay bytes, ya no puedo leer más, ¿verdad? Entonces, estas cuatro cosas, y entre otras más, ¿verdad? Cuando suceden en un programa, ¿qué pasa? Pues que el programa genera un error porque dice, hey, no, ese archivo no existe. Oye, igual acá me diría, perdí la conexión, ¿no? ¿Sí? Hay un error y el error ¿cuándo se produce? No cuando estamos escribiendo el código, sino cuando lo estamos ejecutando, ¿sí? Bueno, los errores a tiempo de ejecución, ¿sí? Así se les llama, se les considera excepciones, porque se supone que no deberían pasar, ¿sí? Los errores en tiempo de ejecución. Ahora, hay otros errores que se llaman a tiempo de compilación, ¿sí? Que son los que detecta el compilador, ¿sí? Estos errores a tiempo de ejecución se les da el nombre general de excepciones, ¿sí? Ah, pasó esto de que se desconectó el USB, hay una excepción. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues en Java las excepciones, cuando sucede eso, cuando algo de esto sucede, ¿sí? Que la máquina virtual dice, ah, no existe el archivo, no lo encontré. Entonces, ¿qué hace? Pues como la única forma del lenguaje de Java son los objetos, pues crea un objeto y adentro pone la información del error a tiempo de ejecución. Ahí lo pone. Dice, aquí pasó algo. Y lo pone en la memoria, ¿sí? Y entonces la máquina virtual, cuando ve una excepción, pues termina la ejecución del programa y dice, hay un error, ¿sí? Esto es, bien. Debido a esta situación de que Java crea objetos, ¿sí? Cada vez que hay un error, la máquina virtual, como es un programita, está checando, ¿verdad? Pues crea un objeto, lo guarda en memoria, ¿sí? Y como ahí está en memoria, pues antes de que la misma máquina virtual termine el programa, nosotros podemos trabajar con esas excepciones, ¿sí? Sí nos podríamos dar cuenta de esta situación, o por lo menos preverla, decir, ah, cuando se lee un archivo es probable que le escribas mal el archivo. Entonces yo puedo evitar la excepción, pues precisamente
¿cómo se llama esto? Manejándola, ¿sí? Trabajando con ella, ¿sí? Esto es lo que se hace, ¿sí? Y las excepciones están muy asociadas al manejo de archivos porque son entidades externas a la máquina virtual y al programa que estamos trabajando. Entonces, cuando trabajamos con archivos, necesariamente tenemos que manejar excepciones, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver. Como les decía, ¿verdad? Pues Java, cuando se genera una excepción, que hay algún error de estos, en automático crea un objeto, ¿sí? Que es una excepción. Fíjense que hay diferentes errores, entonces hay diferentes clases, ¿sí? Miren, si aquí no encuentra el archivo, ¿verdad? Que no está mal escrito, entonces el objeto que se crea es de esta clase, File Not Found Exception, ¿sí? Si hay un problema en la comunicación de que yo estaba leyendo un archivo y desconecto la USB, pues ya no puedo comunicarme, entonces hay un error de interrupción, ¿sí? O si trato de leer información y ya no hay más información, es una excepción de fin de archivo, a not file exception, ¿sí? Y todas estas excepciones derivan de una general. Todas estas serían excepciones de entrada-salida, input-output. Entonces, esta clase es la clase base y estas derivan de aquí. Entonces, si hay un error file not found exception, pues también es un error IO exception, ¿verdad? Por la jerarquía de herencia, ¿sí? Ahora tenemos otro grupo acá de este lado, los errores de runtime. Estos de acá, los IO, tienen que ver con lo del archivo, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando. Sin embargo, hay otros que tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, que tratemos de acceder a un objeto que no hemos creado, que no le hemos puesto new, ¿verdad? Entonces de origen tiene null y yo quiero a ese objeto llamar a un método, pero si el objeto no lo hemos creado, pues no existe en la memoria, entonces yo no puedo llamar al método. Entonces se genera esta excepción. O si yo estoy haciendo división por cero, o sea, yo estoy A entre B y B vale 0, entonces la división entre 0 pues no está definida, entonces en automático se genera esta excepción aritmética, ¿sí? O yo estoy tratando de, ¿cómo se llama? Un string, lo estoy tratando de convertir a un entero, pero adentro del string no hay números, hay letras, entonces hay un formato numérico. Y este también es muy común, ¿verdad? Esta excepción se genera cuando yo tengo un arreglo que tiene 10 posiciones y estoy tratando de acceder a la posición 11. Entonces, pues no existe la posición 11 y me dice, oye, hay una excepción de índice fuera de los límites, ¿verdad? Todas estas son excepciones de runtime, ¿sí? Esta es la superclase. ¿Ok? Todas estas excepciones, ¿sí? Que existen, yo como programador las puedo evitar, ¿sí? Bueno, pero hay otras excepciones que se le llaman errores donde no puedo hacer nada. ¿Cuáles? Cuando se me acaba la memoria, ¿sí? Por ejemplo, que ya no tengo memoria. Un stack overflow, un heap overflow, etc. Ahí no puedo hacer absolutamente nada. O que se calienta el procesador y ya no puedo hacer nada, pues se genera un error. Estos sí son errores que no, simplemente no podemos hacer nada, pero esto sí. Y fíjense que estas dos clases heredan de esta clase que se llama throwable. Esta es ahora sí que la madre de todas las excepciones, ¿sí? Y esta a su vez deriva de la otra clase, ¿sí? La clase object. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Sí habían oído hablar de estas clases? Sí. Bueno, entonces, para cada excepción hay una clase, ¿sí? Nosotros igual como son clases, pues podemos crear nuestras propias excepciones, ¿sí? Podemos crear ahí TSP excepción, ¿no? Y así nos las podemos crear. Pues, al final de cuentas esto es una jerarquía, yo le puedo poner aquí más descendencia. Ahora fíjense que hay dos grupos, unas que están en azulito, ¿verdad? Y otras que están aquí como que en verde pálido, ¿verdad? ¿Sí?
y dice excepciones no checadas y excepciones checadas o verificadas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Bueno, las excepciones verificadas. ¿Sí? Fíjense que cuando sucede el file not found exception es porque yo utilicé una clase de las que vimos, file input stream, file reader, ¿sí? Que tratan de tener acceso a un archivo. Entonces, cuando ocupamos esas clases, ¿sí? Me dice el compilador, oye, tú como vas a acceder a un archivo, necesitas manejar la excepción, ¿sí? O sea, y el compilador verifica que hayas puesto el código necesario para manejar la excepción. Si tú no pones ese código, el compilador te dice, hey, falta ese código, ¿sí? Por eso se le llama verificar. ¿Sí? Cuando yo abro archivos, cuando trato de conectarme a una base de datos, todo esto son excepciones verificadas o checadas por el compilador, ¿sí? Pero hay otras donde el compilador no las puedo checar, que son estas de acá, ¿sí? Cuando yo le pongo integer parse in y adentro le pongo una variable y esa variable yo supongo que debe tener números, ¿verdad? Pero eso no lo puede checar el compilador, no puede comprobar si va a suceder una excepción. Entonces, para este tipo de excepciones, ¿sí? El compilador no forza a que le pongas el código necesario, ¿sí? O sea, con los índices fuera de línea. Entonces, hay una gran diferencia, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto de que necesitamos el código para manejar excepciones? ¿Qué es esto? Bueno, pues es código que tenemos que ponerle en nuestro programa, ¿sí? Y uno de ellos es el bloque try catch, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí yo tengo este ejemplo, con eso terminamos la clase, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan? Aquí está la clase FileReader, que esta es la que trata de leer el archivo, trata de abrirlo, ¿verdad? Entonces, aquí iría el string, el nombre del archivo, ¿sí? Y cuando se crea el objeto, ¿qué es lo que pasa? Pues toma el cable y trata de conectarlo en el archivo, ¿sí? Para leer caracteres, ¿sí? Pero va y busca el archivo y trata de conectarlo y el archivo no existe. Entonces, como el compilador sabe que puede suceder aquí una excepción, nos obliga a poner esta estructura, try catch, ¿sí? Eso es lo que el compilador me obliga, me dice, oye, tú estás ocupando FileReader y no manejas excepciones o no las verificas. Entonces es una forma, el try catch, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si ocurre una excepción en cualquiera de las líneas de esta sección, entonces esa excepción se atrapa y se trata en esta sección, ¿sí? Eso es lo que significa el try catch. Yo pongo un bloque de código y lo que está dentro de este bloque va a estar verificado. Si sucede algo aquí, ese es un error, ¿no? Aquí, por ejemplo, si el archivo, el califica.txt no existe, pues el programa ya no puede hacer las siguientes líneas, ya no puede leer. Entonces aquí termina la ejecución de su programa. Dice, ching, ya no puedo hacer nada. Pero antes de salirse y pasar un mensaje, lo manda acá, a los catch. Y el catch checa. Ah, ¿qué pasó? Ah, que no existe el archivo. Ah, pues es una excepción. Y yo, pues antes de que te salgas, haz esto. ¿Sí? Incluso aquí tú le podrías poner, oye, ¿sabes qué? El archivo no existe, vuélvelo a capturar. Y entonces, si lo ponemos en un ciclo, ¿verdad? Pues volvería a leer el archivo. Entonces aquí ya evitaríamos que el programa deje de funcionar o como decimos nosotros, que el programa truene, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la idea. Por eso se manejan excepciones, para evitar en lo máximo posible las excepciones, los errores a tiempo de ejecución. Bien, entonces les decía, así ya para terminar. Vamos a suponer que aquí, pues ya se me acabó el tiempo. Aquí vamos a leer un archivo y esta variable no tiene un nombre que exista en el disco. Entonces ocurre una excepción en esta línea.
¿Y qué pasa? Pues estas instrucciones ya no se ejecutan, ya no existen. ¿Y qué es lo que hace Java? Pues le pasa el control, sería como un if, ¿no? Pasa el control a esta línea, ¿sí? Oye, el error fue IO, fue de entrada-salida, sí, ¿sí? El catch verifica el tipo de excepción. Y si es del tipo de excepción, ejecuta estas líneas. Si no, busca si hay otro catch que le corresponda. Si yo puedo poner muchos catch aquí. Y si no, entonces sí, dice, no manejaste la excepción, pues el código truena y termina, ¿sí? Necesitamos manejar excepciones, que son esos errores de ejecución. En algunos casos puede forzar a que el programador pues establezca dentro del código un manejo de excepciones. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la pantalla? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, ayer comentábamos que esta es la forma clásica de manejar excepciones. Por ejemplo, cuando yo voy a leer un archivo aquí, puede ser que el nombre del archivo esté mal escrito o no exista en donde nosotros lo estamos buscando. Y entonces aquí, pues no lo pueda abrir, o sea, no pueda crear este objeto, básicamente. Como no lo puede crear, entonces se genera una excepción, ¿sí? Se genera una excepción. Si en esta línea, por ejemplo, sería una, ¿no? Esta sería que pues no existe el archivo, ¿sí? Esta. Pero cuando yo estoy leyendo aquí con readline, también puede haber una excepción en estas dos líneas. Aquí yo estoy leyendo en el archivo y estoy tratando de leer un string en esta línea. Entonces aquí también puede haber un error, lo que les comentaba. Pero, ¿qué tal si mi archivo está en una USB y yo estoy ejecutando el programa y desconecto la memoria del USB? Pues entonces ya no puede leer y aquí también sucede una excepción. No puedo leer porque ya no existe, no está el archivo, no está esa conexión, se perdió. Entonces, este error de acá, esta excepción sería que no existe el archivo, file not found, y este sería un error de lectura, ¿sí? Los dos están dentro del grupo de errores de entrada-salida, input-output, ¿sí? Entonces, cuando sucede una excepción en este segmento, ¿cómo sé que es en este segmento? Porque está delimitado con estas llaves. Estas llaves están estableciendo un bloque que es el bloque que nosotros comúnmente le llamamos el bloque try, ¿verdad? Aquí en esto. Si sucede una excepción, cualquier tipo de excepción aquí, ¿sí? Entonces, el, eh, el flujo de control se detiene en donde fue el error porque no puede seguir. Por ejemplo, aquí no podría ver el archivo, entonces no podría crear este objeto ni leer. Entonces, si es aquí, se detiene la ejecución y manda el control a el primer bloque catch que encuentre aquí. Y checa, ¿sí? Entonces, se atrapa y es tratada en esta sección. Eso es lo que se dice, la excepción es atrapada por el catch, ¿sí? Y lo que se hace es que se verifica si el error que se está generando aquí es del tipo de esta clase o de una subclase de ellas, pues aquí entra y en este bloque lo trata, ¿sí? O sea, es como si fuera un if, ¿no? Llega aquí, hay un error, salta hasta acá, ¿sí? Entonces veámoslo así. Entonces vamos a suponer que aquí hay un error, ¿sí? En esta línea hay una excepción. Entonces ya todas estas líneas que están en el bloque, todas estas líneas ya no se ejecutan, ya como si no estuvieran. Y entonces el flujo llega aquí. Y entonces aquí verifica, ¿sí? Verifica el tipo de excepción y si es del tipo de excepción, ejecuta estas líneas, ¿sí? Si no es del tipo de excepción, pues va y busca otro catch. Y si no hay catch, pues simplemente el programa se detiene porque hay una excepción, ¿sí? Básicamente esa es la forma de trabajar con las excepciones. Aquí puede haber una serie de catch, un montón de catch, para capturar todos los tipos de excepciones que puede haber en este código, en este segmento.
¿sí? O se pueden separar por un OR a nivel de bits. Aquí pueden decir si es esto o si es esto y así, ¿sí? Entonces este es el bloque try catch que pues, normalmente ocupamos, ¿sí? Pero hay otra forma de trabajar las excepciones, o bueno, otra forma de otra sintaxis, perdón, para esto, ¿sí? Y yo le digo así de manera coloquial, le digo, pues es el manejo de excepciones de flojos, ¿sí? ¿Cuál es? Y bueno, si es la excepción, se ejecutan estas líneas, ¿no? ¿Cuál es ese manejo de excepciones? Es a través de la cláusula throws, ¿sí? Fíjense que es el mismo código, exactamente el mismo código. Leo un archivo, puede haber excepciones aquí, pero dense cuenta que aquí no hay try catch, ¿verdad? Lo estoy omitiendo. Entonces yo aquí, ¿qué estoy diciendo? Como este es un método, ¿verdad? Aquí en la declaración del método, yo le pongo esta palabra reservada, throws, y después viene aquí el nombre de una excepción, ¿verdad? Que pueden ser varias, como pues, separados por coma. Este tipo, coma. Entonces, cuando yo le pongo throws y le pongo aquí una excepción, ¿sí? Ya no tengo que escribir aquí try catch, ¿sí? Ya. Y bueno, ¿y qué pasa? La excepción puede suceder y el código puede terminar. Por ejemplo, si aquí de nueva cuenta en esta línea no existe el archivo, pues la excepción se genera y el código se detiene aquí. Y entonces, como no hay try catch, ¿verdad? Pues se observa esta línea y dice, ah, ok, ¿de qué tipo es esta excepción? Pues es IO exception. Ah, ok, pues no le hagas caso. Podríamos pensarlo así. Pero realmente aquí termina la ejecución del código y se sale del método, ¿sí? Se sale del método. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Aquí dice, si una excepción ocurre en el método, el manejo de excepción se está delegando. Le estoy diciendo, bueno, este método, leer archivo, no va a tratar o a manejar la excepción, ¿sí? La va a manejar alguien más. ¿Quién? El método que llama a leer archivo, porque este método alguien lo tuvo que llamar, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que aquí está este código, ¿verdad? Cargar archivo, donde nosotros aquí estamos mandando a llamar al método leer archivo. Aquí ya se dieron cuenta. Entonces aquí, ¿sí? Como aquí estamos llamando a este método que tiene la cláusula throws, es aquí donde estoy obligado a poner el try catch, ¿sí? Try catch, aquí. Porque alguien tiene que manejar la excepción, o sea, como es una excepción verificada, alguien lo tiene que hacer. No quiero que lo maneje cargar archivo, pues aquí le pongo throws, ¿sí? Así hasta que llego al main, ¿verdad? Entonces algunos le ponen public static void mains, todo lo demás, throws exception, o sea, cualquier excepción que suceda y ya no se ven obligados a poner try catch en ningún lado, ¿sí? Entonces por eso le llamo el manejo de excepciones de flojos, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de manejar la excepción donde sucede, por ejemplo aquí, pero hay ocasiones cuando estamos trabajando con herencia o con otro tipo de aplicaciones donde ya el diseño nos sugiere, dice, no, pues sí ocupa throws y ten un método donde se manejen todas las excepciones, ¿sí? Entonces ya eso es dependiendo. Entonces tenemos aquí dos formas de trabajar con las excepciones. ¿Sí están de acuerdo?